1. Tortugas gigantes de las Galápagos. Cuando uno piensa en animales imposibles, suele imaginar depredadores gigantes o criaturas rarísimas del abismo. Pero si hablamos de animales que desafían las reglas de la muerte, la primera lección llega caminando lento, con el peso del mundo sobre el lomo. Las tortugas gigantes de las Galápagos. No porque sean invencibles, ni porque tengan un truco de ciencia ficción, sino porque parecen haber convertido la longevidad en un estilo de vida. Son animales que no pelean contra el tiempo como nosotros, simplemente no lo alimentan. La base de todo es el ritmo. Las tortugas gigantes operan con un metabolismo lento, una especie de modo ahorro permanente. Su cuerpo consume energía de manera parsimoniosa, como si cada caloría fuera una inversión a largo plazo y no un gasto del día. Ese metabolismo bajo implica menos desgaste interno por unidad de tiempo. En términos simples, si tu maquinaria funciona más despacio, las piezas se recalientan menos, se rompen menos y necesitan menos reemplazos. En animales longevos, esa idea se repite una y otra vez. La vida larga es casi siempre la vida que logra reducir el daño cotidiano. En las Galápagos, ese plan tiene sentido. El ambiente insular no siempre ofrece comida abundante y constante. Hay sequías, temporadas duras, cambios en la vegetación. Un animal que necesita comer sin parar se vuelve vulnerable. Una tortuga gigante, en cambio, puede atravesar periodos largos con recursos limitados. Su cuerpo almacena energía, conserva agua y prioriza la estabilidad. Esto no es solo resistencia, es una estrategia que baja el número de crisis biológicas que podrían matarla. Menos picos de estrés, menos colapsos, menos oportunidades para que el cuerpo falle. El tamaño también cuenta. En biología, el tamaño grande suele tener costos, pero también ventajas claras. Reduce el número de depredadores capaces de matar a un adulto. Una tortuga gigante, una vez crecida, no es un objetivo sencillo. La depredación baja, y con ella baja la probabilidad de morir joven. Eso cambia por completo la ecuación evolutiva. Si la muerte temprana no te persigue tanto, puedes permitirte invertir en un cuerpo que dure más, en vez de apostar por reproducirte rápido y morir pronto. En otras palabras, la longevidad no es solo un asunto de células, también es un asunto de qué tan probable es que algo te mate afuera. El caparazón es parte clave de esa seguridad. No es solo una coraza, es un componente estructural del esqueleto, una fortaleza integrada al cuerpo. Protege órganos vitales y reduce lesiones graves. Y esto importa mucho más de lo que parece. En la naturaleza muchas muertes no son épicas, son accidentes, heridas, infecciones que entran por una lesión, caídas, ataques que no matan en el momento pero dejan consecuencias. Un cuerpo blindado reduce esas puertas de entrada a la muerte. Menos heridas, menos infecciones, menos emergencias. Ahora la pregunta inevitable, ¿qué pasa dentro? ¿Cómo se mantiene un organismo vivo durante tanto tiempo? La respuesta no es una sola, pero se puede entender como un paquete de mantenimiento. En especies longevas suele haber mecanismos robustos de reparación del ácido desoxirribonucleico, control del estrés celular y regulación de la inflamación. El daño molecular se acumula en todos los seres vivos. Es parte de existir. Pero la diferencia está en cuánto daño se acumula por año y qué también se repara. En una tortuga gigante, todo indica que el equilibrio se inclina hacia el cuidado. Reparar bien, no acelerar sin necesidad y mantener los sistemas funcionando sin entrar en modo caos. La inflamación merece un capítulo aparte, porque es una de las formas más comunes de desgaste biológico. La inflamación es necesaria para defenderse de infecciones y reparar tejidos, pero cuando se vuelve crónica, erosiona al organismo desde adentro. Muchos animales que viven mucho parecen tener respuestas inmunes más controladas, fuertes cuando hace falta, pero capaces de bajar la intensidad y no quedarse encendidas para siempre. Una vida larga, en gran medida, es una vida que evita guerras internas prolongadas. También ayuda a su estilo de vida. Las tortugas gigantes no viven al límite, no pasan el día huyendo, no gastan energía en persecuciones constantes, no se someten a cambios extremos de actividad.
Caminan, se alimentan, descansan, regulan su temperatura moviéndose entre sombra y sol. Y aunque esto suene casi filosófico, es biología pura. Menos estrés continuo suele significar menos hormonas de alarma circulando sin pausa, y eso se traduce en menos impacto negativo a largo plazo. No es que estén relajadas como un humano en vacaciones, es que su ecología no las obliga a vivir en alerta permanente. Otro punto clave es su ritmo reproductivo. En muchas especies, la estrategia es clara: crecer rápido, reproducirse temprano y tener muchas crías porque la mitad no llegará a adulta. Con las tortugas gigantes la historia es distinta. La madurez llega tarde, la reproducción es más espaciada y el ciclo de vida completo está diseñado para durar. Esto solo funciona si la supervivencia adulta es alta. De lo contrario, sería un desastre evolutivo. Pero en las Galápagos, con pocos depredadores para un adulto grande y con una anatomía protectora, la apuesta se sostiene. El mito alrededor de su edad está alimentado por casos famosos y por registros históricos. Se han documentado tortugas gigantes viviendo más de un siglo, con individuos que alcanzaron 120 años o más bajo cuidado humano y muchos otros con edades estimadas muy altas en vida silvestre. No siempre es fácil medir con exactitud en animales nacidos antes de que existieran registros fiables, pero el patrón es sólido. Su expectativa de vida rompe la escala habitual de la mayoría de los vertebrados. La tortuga gigante no necesita escapar de la muerte con un salto espectacular. Le alcanza con hacer que la muerte tenga pocas entradas, pocas heridas, poco desgaste, poco estrés extremo, poca predación, poco derroche metabólico. Es una vida construida como una fortaleza lenta. No impresiona por velocidad, impresiona por consistencia. 2. Tiburón de Groenlandia. Si las tortugas gigantes te enseñan la longevidad desde la calma del sol, el tiburón de Groenlandia te la enseña desde el frío absoluto. Este animal vive donde el océano se vuelve oscuro, profundo y helado. En zonas del Atlántico Norte cercanas a Groenlandia, Islandia y Canadá. Es un lugar donde el tiempo parece moverse más lento y no es una metáfora. En biología, la temperatura manda. Cada grado menos puede significar reacciones químicas más lentas, metabolismo más bajo y, por lo tanto, menos desgaste interno. En ese escenario, el tiburón de Groenlandia es casi una criatura hecha para durar. Lo primero que sorprende es su ritmo. Este tiburón no es el típico depredador de persecución rápida. Se desplaza lentamente, con una calma que parece incompatible con la idea de un cazador. Pero su mundo no recompensa las carreras. En profundidades frías y oscuras, la energía disponible es menor. Quien gasta demasiado pierde, quien se administra sobrevive. El tiburón de Groenlandia funciona como un oportunista paciente. Puede alimentarse de peces, de animales debilitados e incluso de carroña. No necesita gastar combustible en cacerías agotadoras. Necesita estar presente cuando aparece la oportunidad. Y esa estrategia encaja con su mayor escándalo biológico, su edad. Investigaciones basadas en la datación del cristalino del ojo, un tejido que se forma temprano y se mantiene sin renovarse completamente, han sugerido que algunos tiburones de Groenlandia podrían vivir siglos. Las estimaciones más comentadas sitúan a individuos grandes en rangos que superan los 200 años y, en casos extremos, se acercan a los 400. No significa que todos vivan eso, ni que sea fácil medirlo con exactitud, pero el mensaje no cambia. Estamos ante un vertebrado que puede tener una vida comparable a la duración de eras históricas humanas. ¿Cómo se sostiene un cuerpo durante tanto tiempo sin colapsar? La respuesta, otra vez, no es un solo truco. Es un paquete de condiciones que se combinan como engranajes. Primero, el frío. A temperaturas bajas, el metabolismo disminuye. Eso reduce la producción de subproductos dañinos derivados del uso de energía, como ciertas moléculas reactivas que, con el tiempo, pueden dañar tejidos. Menos producción diaria de daño significa que el organismo no tiene que correr detrás de la reparación todo el tiempo. No es que el cuerpo no se degrade, es que lo hace mucho más lentamente. Segundo, la vida profunda y estable. El mar profundo tiene menos variaciones bruscas que la superficie.
No hay cambios repentinos de temperatura día a día como en zonas costeras o tropicales. No hay tormentas que revuelvan el mundo de arriba. No hay el mismo nivel de estrés ambiental constante. Esa estabilidad reduce golpes fisiológicos y favorece la duración. La muerte, para muchos organismos, llega cuando el ambiente obliga a cambios rápidos y extremos. Aquí el mundo se mueve despacio, y el tiburón también. Tercero, la madurez tardía. Se cree que el tiburón de Groenlandia alcanza la madurez sexual muy tarde, con estimaciones que apuntan a más de un siglo en algunos casos. Esto es una señal evolutiva muy fuerte. Un animal no puede permitirse tardar tanto en reproducirse si la probabilidad de morir joven es alta. Es una apuesta a largo plazo, un tengo tiempo. En biología, esa frase solo se dice cuando el cuerpo y el ambiente permiten sobrevivir. Pero hay un detalle inquietante. Muchos tiburones de Groenlandia cargan parásitos en los ojos, pequeños copépodos que pueden afectar la visión, y aún así siguen viviendo. Eso sugiere dos cosas importantes. Una, que la visión no es su principal herramienta en la oscuridad. Probablemente dependen más del olfato, de la percepción de vibraciones y de otros sentidos. Dos, que su estrategia vital es tolerante a fallas parciales. Un animal que vive siglos no necesita ser perfecto, necesita ser funcional. Puede aceptar limitaciones siempre que no lo lleven al colapso. Esa tolerancia es una forma de resiliencia, no romperse por cada problema. También está la química de su cuerpo, que para nosotros resulta extraña. Su carne es tóxica para el consumo humano si no se procesa, por la presencia de compuestos que en nuestro organismo causarían intoxicación. Esa particularidad refleja adaptaciones internas relacionadas con su ambiente, su flotabilidad y su fisiología. No es un veneno pensado como arma, sino un resultado de su biología extrema. Es de algún modo el recordatorio de que este tiburón no está diseñado para nuestro mundo templado. Está diseñado para el océano frío y profundo. Ahora bien, si uno quisiera condensar su secreto en una frase, sería minimizar el costo diario de existir. El tiburón de Groenlandia vive sin prisa porque la prisa sale cara. Cada aumento de actividad genera más desgaste. Cada búsqueda frenética exige más energía, más oxígeno, más riesgo de fallos. En un entorno de recursos limitados, la eficiencia es supervivencia, y la supervivencia repetida año tras año se convierte en longevidad. Hay algo casi paradójico en esto. Lo que lo hace extraordinario también lo hace vulnerable. Un animal que madura tarde y vive mucho suele tener tasas reproductivas lentas. Eso significa que las poblaciones se recuperan con dificultad si sufren presiones fuertes. Captura accidental, pesca, cambios en el ecosistema. Un tiburón que tarda más de un siglo en estar listo para reproducirse no puede reponerse como una especie que se reproduce en 2 o 3 años. La longevidad, aquí, es un superpoder y un talón de Aquiles. 3. Coral negro. El coral negro no es una planta. Es un animal colonial, un conjunto de pólipos diminutos conectados entre sí que viven sobre una estructura ramificada. Ese árbol submarino es en realidad un esqueleto que el propio coral produce y sobre el que se asienta la colonia. La razón por la que se le llama negro viene de ese esqueleto interno que fuera del agua puede verse oscuro. Bajo el mar, en cambio, muchas especies muestran tonos marrones, rojizos o dorados. El nombre confunde. La edad no. Lo primero que explica su longevidad es el crecimiento lento. En muchas especies de coral negro, sobre todo las de aguas profundas, el crecimiento puede ser de apenas milímetros por año. Ese dato, por sí solo, ya sugiere el tamaño del fenómeno. Una colonia grande no se construye en décadas, se construye en siglos. Y si la estructura tarda tanto en formarse, la colonia también está diseñada para mantenerse durante períodos largos. No es un animal de temporada, es un proyecto a largo plazo. Pero ¿por qué la lentitud ayuda a desafiar la muerte? Porque la vida larga casi siempre se basa en dos cosas: producir menos daño diario y reparar mejor lo que se daña. Crecer rápido y vivir rápido suele exigir un metabolismo alto, mucha energía circulando y con ella mayor producción de subproductos que pueden dañar células y tejidos.
En cambio, en ambientes profundos y fríos, la energía se administra como un recurso escaso. La colonia no quema vida a gran velocidad, la invierte. A eso se suma el tipo de vida colonial. Un organismo individual, como un mamífero o un pez, puede morir si sufre un daño crítico en un órgano. Una colonia, en cambio, se comporta más como una ciudad. Puede perder partes y seguir funcionando. Una rama puede romperse y el resto puede sobrevivir. Un sector puede morir por una perturbación local y la colonia puede continuar en otras zonas. Eso no es inmortalidad, pero sí reduce el riesgo de muerte total por un evento puntual. La colonia no depende de un solo punto de fallo. Además, el coral negro suele vivir en zonas relativamente estables. El mar profundo cambia menos que la superficie. Hay menos tormentas, menos cambios bruscos de temperatura y, en general, menos eventos extremos que sacudan el ambiente de forma constante. Esa estabilidad es un aliado enorme para la longevidad. La muerte muchas veces no gana por desgaste lento, sino por golpes repentinos. Olas de calor, destrucciones físicas, cambios drásticos de química en el agua. En profundidad, esos golpes son menos frecuentes, y con menos golpes, un organismo que crece y se repara lentamente tiene más chances de sostenerse. Ahora bien, lo inquietante del coral negro es que su edad no es solo una anécdota. En algunos casos, se han estimado colonias que superan ampliamente los cientos de años, y ciertas investigaciones han sugerido edades cercanas o superiores al milenio en especies profundas. No hay una única cifra universal, porque depende de la especie, la zona, las condiciones y de cómo se estime la edad, capas de crecimiento, análisis químico, tasas de crecimiento observadas. Pero incluso con cálculos conservadores, el resultado sigue siendo extremo. Estamos hablando de animales que pueden ser tan antiguos como edificios históricos o más, y esa lentitud convierte al coral negro en una pieza ecológica crucial. Su estructura ramificada ofrece refugio a otras especies, sitios de cría, superficies donde se adhieren organismos, corredores de sombra en un mundo oscuro. Es un hábitat en sí mismo. No es solo un animal, es una arquitectura viva. Cuando una colonia envejece, también envejece un ecosistema entero que depende de ella. Por eso su longevidad tiene valor más allá de la curiosidad. Es un pilar de estabilidad ecológica. Pero aquí aparece el contraste brutal. Lo que tarda siglos en formarse puede destruirse en minutos. Y esta es la parte donde el coral negro, a pesar de su resistencia al tiempo, muestra su fragilidad frente a nosotros. La pesca de arrastre puede arrancar colonias enteras del fondo. El daño mecánico no entiende de edad. No importa si ese coral tardó 900 años en crecer. Si una red lo engancha, se rompe igual. Además, el coral negro ha sido buscado para ornamentación y joyería en algunos lugares, lo que añade presión. Transformar siglos de vida en un objeto de consumo rápido. Hay algo casi injusto en esa relación. La naturaleza construye con paciencia extrema. La actividad humana puede borrar esa paciencia en un solo acto. Desde el punto de vista biológico, el coral negro también invita a mirar la longevidad como un fenómeno de mantenimiento silencioso. Sus pólipos se alimentan capturando pequeñas partículas y organismos microscópicos que pasan con la corriente. No necesitan correr ni perseguir. Su energía está destinada en gran parte a sostener la estructura y a mantener la colonia estable. Y esa estabilidad se traduce en algo casi raro. Continuidad. Mientras un pez nace, crece, se reproduce y muere en unos pocos años o décadas, una colonia de coral negro puede seguir ahí como un testigo inmóvil. Y hay un detalle fascinante. En su esqueleto muchas veces queda registrada la historia del océano. Las capas y la química pueden contener señales del ambiente, variaciones de nutrientes, cambios de circulación. Es como si el coral negro no solo viviera mucho, sino que además guardara memoria física de esos siglos. Un archivo biológico, un registro silencioso de un mar que cambia lentamente. 4. Hexactinelida, esponjas vítreas antárticas. En la Antártida el mar no se siente como un hogar, se siente como una frontera. Temperaturas cercanas al punto de congelación, oscuridad prolongada en ciertas estaciones, hielo arriba, corrientes frías,
y una disponibilidad de alimento que puede ser generosa en momentos puntuales pero limitada el resto del tiempo. Y aún así, ahí abajo existen animales que no solo sobreviven, construyen. Construyen literalmente estructuras de vidrio biológico. Son las esponjas vítreas del grupo Hexactinellida, y si hay una forma de desafiar a la muerte sin moverse casi nada, es esta. Una esponja no funciona como la mayoría de los animales. No caza, no persigue, no muerde. Filtra, vive de hacer pasar agua a través de su cuerpo, capturando partículas diminutas, bacterias, materia orgánica en suspensión, microplancton. Es una vida de flujo constante, y en el océano Antártico, sobre todo en zonas profundas o frías, esa estrategia tiene un sentido impecable. En lugar de gastar energía en búsquedas activas, la esponja convierte al agua misma en su transporte de alimento. Deja que el mundo venga hacia ella. Pero lo que vuelve especiales a las hexactinélidas no es solo su estilo de vida quieto, es su esqueleto. Estas esponjas producen espículas de sílice, estructuras microscópicas rígidas que se ensamblan en patrones geométricos. Ese armazón puede formar mallas delicadas o columnas robustas, y tiene un aspecto que parece diseñado con reglas de arquitectura. Ángulos, simetrías, redes. Es fácil olvidarlo, pero hablamos de animales, no de minerales. Vidrio producido por un ser vivo convertido en soporte. Esa construcción de sílice es clave en su longevidad por varias razones. Primero, porque ofrece resistencia estructural sin depender de tejidos blandos para sostener todo el cuerpo. Segundo, porque una estructura rígida y duradera reduce el riesgo de colapso por el simple paso del tiempo. Si tu casa no se derrumba, puedes mantenerte estable durante décadas, siglos. Y tercero, porque en aguas frías, donde el metabolismo es más lento, construir de forma gradual y mantener por largo tiempo es una estrategia coherente. Poco gasto constante, alto retorno en estabilidad. Muchas esponjas de ambientes fríos y profundos, incluidas esponjas vítreas, muestran tasas de crecimiento muy lentas y se asocian con edades muy altas. En ciertos estudios y observaciones, se ha planteado que algunas pueden vivir cientos de años. No siempre es sencillo medir la edad de una esponja como se mide la de un árbol, pero el tamaño, las tasas de crecimiento y la estabilidad del hábitat apuntan al mismo fenómeno. Son organismos construidos para durar más allá de lo normal. Y aquí aparece el mismo patrón que vimos con el tiburón de Groenlandia y el coral negro. El frío como aliado del tiempo. En aguas heladas, las reacciones químicas se ralentizan. El metabolismo se reduce. Se genera menos desgaste diario. Si el organismo puede alimentarse lo suficiente como para sostener ese mantenimiento, la vida se estira. No porque el animal tenga un hechizo, sino porque la velocidad de la degradación es menor. Pero las esponjas vítreas tienen, además, una característica biológica curiosísima que las hace todavía más raras dentro del reino animal. Muchas poseen un tejido sincitial, una especie de red interna donde las fronteras entre células pueden ser menos marcadas, como si el interior funcionara en parte como una continuidad. Esto permite que señales se propaguen de manera eficiente, incluso sin un sistema nervioso como el de otros animales. No es que piensen, por supuesto, pero sí pueden coordinar respuestas. Por ejemplo, regular el flujo de agua, cerrar el sistema de filtración ante partículas irritantes, ajustar su funcionamiento para evitar daños. Esa coordinación reduce riesgos, y reducir riesgos repetidos, año tras año, es una forma directa de desafiar la muerte. Hay otro elemento clave: la relación con microorganismos. Muchas esponjas albergan comunidades microbianas asociadas a su cuerpo. En algunos casos, estos microorganismos pueden participar en el procesamiento de nutrientes, en defensas químicas o en el equilibrio interno del animal. Es como si la esponja fuese un ecosistema ambulante, no un individuo aislado, sino una alianza. Y las alianzas en biología suelen aportar estabilidad. Si una esponja logra sostener una comunidad útil que le ayuda a aprovechar mejor recursos limitados o a resistir amenazas, su probabilidad de durar aumenta. Ahora bien, aunque hablamos de Antártida, no hay que imaginar un mundo uniforme.
Las condiciones varían muchísimo según profundidad, corrientes, disponibilidad de alimento y presencia de hielo. Pero en general, las esponjas vítreas tienden a prosperar donde hay estabilidad y donde la competencia no es tan agresiva como en arrecifes tropicales. Y esa estabilidad vuelve a aparecer como un ingrediente de la longevidad. Vivir en un entorno donde el cambio brusco es menos frecuente. Ecológicamente su papel es enorme. Las esponjas vítreas no solo viven mucho, también crean hábitat. Sus estructuras ofrecen refugio y superficies para otros organismos. En algunos lugares del planeta existen jardines o campos de esponjas, donde su presencia modifica el entorno. Y en ambientes polares, donde la complejidad estructural puede ser limitada en ciertas zonas, ese aporte se vuelve vital. Las esponjas se convierten en pilares físicos de la comunidad marina. Pero, como pasa con el coral negro, la longevidad no significa invulnerabilidad. De hecho, la lentitud puede ser una desventaja si el ambiente cambia más rápido de lo que el organismo puede adaptarse. El calentamiento del océano, los cambios en la química del agua y las alteraciones en los ciclos de nutrientes son amenazas potenciales porque aceleran el mundo alrededor de un animal diseñado para la paciencia. 5. Turritopsis dorni, la medusa inmortal. Los animales que vimos hasta ahora desafían a la muerte estirando el tiempo. Turritopsis dorni hace algo todavía más provocador. Juega con la idea de volver atrás. Por eso se ganó el apodo de medusa inmortal. No porque sea indestructible, ni porque viva eternamente en condiciones reales, sino porque posee un mecanismo biológico rarísimo. Bajo ciertos niveles de estrés, puede revertir su ciclo de vida y regresar a una etapa juvenil. Es decir, cuando su cuerpo adulto debería dirigirse al desgaste, y al final, esta medusa puede, en algunos casos, reiniciarse. Primero, debemos entender cómo funciona el ciclo de vida típico de una medusa. La imagen que tenemos en la cabeza, la campana gelatinosa flotando, es solo una fase. Muchas medusas nacen como larvas, se asientan en una superficie y se transforman en pólipos, una forma fija, parecida a un pequeño tallo, que puede reproducirse asexualmente y generar nuevas medusas. Es un ciclo con etapas. Normalmente, una vez que la medusa es adulta, el camino es hacia adelante. Crecimiento, reproducción y luego la muerte. Pero Turritopsis dorni puede romper esa flecha temporal. Cuando enfrenta condiciones adversas como daño físico, falta de alimento o cambios bruscos del entorno, esta especie puede realizar un proceso llamado transdiferenciación. Dicho simple, ciertas células cambian de identidad. En lugar de seguir siendo células de medusa adulta, se reorganizan y se convierten en tipos celulares propios del pólipo. La medusa adulta colapsa su cuerpo, forma una especie de masa o estructura intermedia y desde ahí puede generar nuevamente un pólipo. Y ese pólipo más adelante puede producir medusas otra vez, como si el organismo tuviera una salida de emergencia. Si el mundo se vuelve insoportable, vuelvo al inicio. En términos humanos, sería como si una persona adulta, al enfermar, pudiera transformarse en un bebé sano sin pasar por la muerte. Suena absurdo porque lo es, al menos para nuestra biología, pero en esta medusa ocurre, y por eso la ciencia la mira con una mezcla de fascinación y prudencia. Fascinación por el mecanismo, prudencia porque inmortal es una palabra peligrosa. Entonces, pongamos orden. ¿Qué significa realmente inmortal aquí? Significa que el organismo tiene la capacidad de evitar la muerte por envejecimiento en el sentido clásico, al reiniciar su ciclo. Pero eso no lo hace invulnerable. Puede morir por depredación, por enfermedades, por condiciones extremas, por contaminación, por ser comida por un pez antes de ejecutar su reinicio. En la naturaleza, la mayoría de los individuos probablemente no viven para hacer reinicios infinitos. Lo que la hace especial es que, en teoría, no está obligada a envejecer hasta un final irreversible. Y esa diferencia es enorme, porque la mayoría de los seres vivos envejecen de manera unidireccional, acumulan daño, pierden capacidad de reparación, se deterioran. En Turritopsis dorni, el escape consiste en volver a una etapa donde el cuerpo es más simple
y en cierto sentido más fácil de mantener. Un pólipo es una forma distinta de vida, fija, con menos exigencias de movimiento, con una organización más estable. Volver a pólipo es como refugiarse en una versión más resistente del propio organismo. ¿Dónde vive esta medusa? Se la ha identificado en varias regiones, especialmente en mares templados y cálidos, y se ha reportado su expansión a otros lugares, probablemente facilitada por el transporte humano en agua de lastre de barcos. Es pequeña, discreta, nada espectacular a simple vista, y eso también es parte del encanto. El organismo, con uno de los mecanismos más desconcertantes contra la muerte, no es un gigante, ni un monstruo del abismo. Es una medusa diminuta que podría pasar desapercibida. Lo que ocurre dentro de su cuerpo es básicamente un reordenamiento de identidad celular. En la mayoría de animales complejos, las células están comprometidas. Una célula de músculo es músculo. Una neurona es siempre una neurona. Cambiar de rol es difícil. En Turritopsis dorni, ciertas células pueden cambiar de profesión, lo que permite reconstruir la forma juvenil. Esa flexibilidad celular es rara en animales, y por eso esta especie se ha vuelto un símbolo en estudios sobre regeneración, plasticidad y envejecimiento. La medusa inmortal tiene esta especie de superpoder de reiniciar el tiempo. Y ese reinicio deja una pregunta flotando, incómoda. Si la naturaleza pudo crear, aunque sea en un organismo pequeño, una manera de regresar a la juventud, entonces tal vez el envejecimiento no sea una ley única e intocable, sino una solución evolutiva, una entre varias. En nuestro caso, la evolución apostó por la complejidad, por sistemas rígidos, por un cuerpo que no puede reinventarse sin pagar un precio,